Muy bien, pues muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada sobre la segunda subasta del Banco del Hidrógeno y el programa de valles de hidrógeno del IDAE. Yo quería empezar dándoos las gracias a todos los que habéis venido hasta aquí, todos los que os habéis conectado. También muchas gracias a Deloitte, al equipo de Oliverio que nos ha ayudado a organizar el programa y al desarrollo de la jornada. También, por supuesto, a Isidoro Romero, jefe de área de hidrógeno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Santiago González, jefe del Departamento de Hidrógeno Renovable del IDAE, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ponentes, a moderadores y a todos vosotros. Sabéis que desde Enerclub seguimos muy de cerca todos los temas relacionados con el hidrógeno, ya sea desde el punto de vista tecnológico, regulatorio o económico. Solemos presentar aquí los informes de la Agencia Internacional de la Energía sobre hidrógeno descarbonizado. También hemos hecho jornadas sobre el paquete de gases descarbonizado y hidrógeno derivados del Fit for 55. Actos delegados de la Directiva de Renovables y el 11 de julio del año pasado hicimos una jornada también con la ayuda de Deloitte sobre la primera subasta del hidrógeno. La jornada de hoy va a hablar, pues, lo que he comentado, ¿no?, de la segunda subasta, del programa del IDAE, de mecanismos de subasta como servicios y de otras herramientas de financiación. Pero básicamente lo que es, como decía Oliverio al principio, es ver cómo están el desarrollo de proyectos de hidrógeno en España, dónde estamos, dónde vamos, y pensamos que este es un punto muy importante, ¿no? Tras la intervención de Isidoro y Santiago, Laura Delgado y Jaume Pujol, ambos de Deloitte, pues analizarán la segunda subasta. Ya estuvieron aquí el 11 de julio haciendo un repaso un poco de su visión y experiencia en la primera de ellas. Después del café, Antonio González García Conde, que es vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, y Oliverio Álvarez, socio responsable de Energy Resources and Industrials de Deloitte, moderarán 4 sesiones. En la primera veremos cómo se está desarrollando el proyecto Isentia, que fue uno de los 3 proyectos españoles que fueron adjudicatarios de la primera subasta del banco. La segunda sesión será una mesa redonda con los adjudicatarios de la segunda subasta, que se dio a conocer por la Comisión Europea el pasado 25 de mayo, donde se va a otorgar un total de 992 millones y donde se seleccionaron 15 proyectos, de los cuales 8 de ellos fueron españoles. Hoy hablaremos de 6 de estos proyectos con Avalon Renovables, Grupo Ignis y el One Energy. Y luego la tercera mesa se centrará en los proyectos adjudicatarios de la primera convocatoria del Programa de Incentivos para Proyectos de Producción y Consumo de Hidrógeno Renovable del IDAE, cuya resolución definitiva fue publicada el 13 de junio. El programa asigna 1.223 millones de euros de fondos Next Generation a 7 proyectos ubicados en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Y Moeve, Repsol, Alquimia y Rick Energy nos contarán un poco también cómo van a desarrollar sus proyectos. Y la última mesa se centrará en un front row con empresas que están desarrollando otros proyectos en España, donde tendremos a Acciona Plug, a BP, a EDP España y a Enagas y a Iberdrola. Por mi parte, nada más, daros las gracias de nuevo y ya le doy la palabra a Isidoro para que nos cuente el desarrollo de la segunda subasta. Muchas gracias. Buenos días, gracias Pablo. Bueno, en primer lugar es un placer para mí estar aquí en nombre del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias a Enerclub por organizar esta jornada, interesante jornada. Y bueno, me gustaría aprovechar estos minutos que tengo, ¿no?, para hacer un balance de situación del estado del desarrollo de hidrógeno renovable. Bueno, todos los que estáis aquí sois conocedores del impulso que la Administración General del Estado está dando al desarrollo de este vector energético. Se trata de un proyecto país que ya nos marcamos como gran objetivo en aquella hoja de ruta del hidrógeno renovable de 2020, que tuvimos, creo yo, el acierto de sacar adelante hace 5 años, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Y bueno, estos 5 años creo que podemos decir que han sido intensos y desde la Administración General del Estado creo que no hemos estado parados. Podemos estar bastante satisfechos en cuanto a señales de impulso se refiere, tanto a nivel regulatorio como de apoyo financiero. Evidentemente podrá haber distintas opiniones en cuanto a los enfoques que se han dado a estos mecanismos, pero sí que podemos estar satisfechos en cuanto a actuaciones, ¿no?
A nivel regulatorio, bueno, ha habido distintas modificaciones normativas para facilitar el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, la declaración de utilidad pública de esas canalizaciones aisladas, de gases renovables, que ha permitido a esos primeros hidrogenoductos empezar su desarrollo. Hemos simplificado las evaluaciones ambientales de los electrolizadores, modificando la ley de evaluación ambiental, que ahora tienen que aplicar las comunidades autónomas. Hemos eximido de cargos eléctricos a los electrolizadores. Hemos puesto también, por ejemplo, en marcha, muy relevante, un sistema de garantías de origen para gases renovables. En fin, un montón de actuaciones que evidentemente no es suficiente y queda mucho por hacer, pero es un comienzo, ¿no? En materia de financiación, se han puesto a disposición del sector más de 3.000 millones de euros para apoyar proyectos, no solo de electrólisis, sino de apoyo a toda la cadena de valor, empezando por aquellas convocatorias de pioneros y de cadena de valor que fueron el pistoletazo de salida, y terminando con la última convocatoria de Valles, de la cual pues, en el Ministerio estamos muy satisfechos porque suponen alrededor de 2 gigavatios de electrólisis adicional con apoyo a unir al resto de convocatorias que conjuntamente con los apoyos que ya se han dado en pioneros, en IPCIs y cadena de valor, estaríamos ya hablando en torno a los 4 gigavatios, incluso 5 gigavatios si sumamos los proyectos ganadores del Banco Europeo del Hidrógeno, de electrólisis con apoyo, ¿no? Estaríamos, por tanto, a unos niveles muy equivalentes a aquel primer objetivo que se marcaba la hoja de ruta de 4 gigavatios de electrólisis en 2030. A nivel europeo, el esfuerzo también está siendo importante. Estamos muy satisfechos con el desempeño de los proyectos españoles en las 2 subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, como para no estarlo, evidentemente, sin perjuicio de consideraciones sobre si el gap adjudicado en las subastas es realista o no, algo que se discutirá seguramente en la jornada de hoy. Un hecho objetivo es que España vuelve a liderar en número de proyectos presentados, en número de proyectos ganadores, y también muy importante, se sitúan entre los países con un menor coste LCOH, un menor coste nivelado de hidrógeno a lo largo de Europa, ¿no? Lo que da buena cuenta de las excepcionales condiciones que tiene España para liderar la producción de hidrógeno renovable en Europa. Hasta aquí todo es muy ilusionante, pero bueno, evidentemente esto no es suficiente, queda mucho por hacer. Somos conscientes de que muchas decisiones finales de inversión están pendientes de diferentes aspectos regulatorios y muchas de ellas, concretamente, de un trabajo que está en nuestro tejado, que es el de la transposición de la Directiva de Energías Renovables, la DER 3. Y en este sentido me gustaría asegurar que estamos trabajando al máximo para que el borrador de transposición salga a trámite de audiencia cuanto antes. Es inminente, o sea, que os digo que estéis bastante pendientes de nuestra página web de participación pública porque esperamos que antes de vacaciones pueda salir publicado, ¿no?, ese borrador. Siguiendo un poco la estela de otros países que ya también han publicado sus borradores, como Alemania y Francia. Entonces, bueno, estamos todos los Estados miembros ya ahí en el disparadero, por lo menos para sacar esos borradores que van a permitir bueno, pues, que el sector también nos aporte su visión y conformar un mecanismo que al final va a servir para crear un primer mercado, ¿no? Incentivando la demanda, por lo menos en el sector transporte o industria, pero sobre todo empezando por el transporte, ¿no? Incentivar esa primera demanda y mover a esos primeros proyectos a cerrar esas inversiones y esperemos que hagan de efecto tractor también para el resto del sector. También estamos trabajando intensamente en la transposición del paquete de gases descarbonizados de hidrógeno, que marcará las reglas del juego a nivel nacional para el sector y dará certidumbre y seguridad jurídica para las inversiones, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, que son necesarias al final para que el hidrógeno pues, deje de ser, como ha sido hasta ahora, un gas industrial y se convierta a largo plazo en una commodity, como es ahora el gas natural o la electricidad. Creemos que estas infraestructuras, entre las que destaco la red troncal de hidrógeno, pueden ser también una buena palanca para el desarrollo de otros tantos proyectos que también se están vislumbrando con objeto de inyección, ¿no?, en esa nueva infraestructura. Pero evidentemente estas cuestiones se tienen que regular cuidadosamente, configurando un marco regulatorio que sea eficiente y persiga no solo el necesario desarrollo del sector, sino también el interés general de los consumidores, como ya se hacen en otros sectores, ¿no?, como la electricidad o el gas natural. Pero esto no acaba aquí, es que la implantación a nivel nacional de otras normas, como la Refuel Aviation, la Refuel Maritime o el reglamento AFIR, creemos que van a ser otro acicate para el incremento de la demanda de hidrógeno o de sus derivados, como estamos hablando de SAF, de metanol o amonio, ¿no?
Por supuesto, aún queda camino por recorrer. Debemos seguir trabajando para consolidar esa demanda estable de hidrógeno renovable en la industria del transporte, que es quizás el principal aspecto fundamental que ahora está causando que muchos proyectos no lleguen a cerrar esos acuerdos. Tenemos que trabajar para aprobar mecanismos de apoyo bien diseñados, continuar desarrollando los mecanismos de apoyo que ya han sido lanzados durante estos últimos años y estudiar nuevos mecanismos que aseguren la rentabilidad de estos proyectos y estén adaptados a la evolución del mercado. También tenemos que continuar, por supuesto, reduciendo barreras regulatorias. Otra cuestión también importante, reforzando la capacidad de nuestra red eléctrica, que también es otro cuello de botella para el desarrollo de estos proyectos y es un tema, evidentemente, de absoluta actualidad. Y, sobre todo, pues, continuar potenciando la colaboración entre el sector público, el privado, la administración, empresas, centros ecológicos y ciudadanía. Y ya voy acabando. Todos sabemos que España tiene todas las condiciones para convertirse en uno de los principales países productores de hidrógeno renovable, también consumidores y exportadores a largo plazo. Tenemos el recurso, tenemos el conocimiento, la industria, el respaldo institucional y, lo más importante, un sector comprometido como el que hoy nos acompaña en parte, ¿no? Esta jornada es una muestra del interés de ese sector. Los proyectos que hoy se presentan creemos que no son solo ganadores de convocatorias, sino que representan una visión compartida de un sistema energético más limpio, resiliente y justo. Y, lo más importante, demuestran que esa visión es alcanzable, puede ser alcanzable, concreta y realizable. En definitiva, estamos convencidos de que los avances regulatorios ya producidos y los próximos, conjuntamente con ese marco de apoyo que ahora entrará más Santiago por parte de IDAE a desarrollarlo, ese marco de apoyo que hemos puesto en marcha en los últimos años, pues creemos que van a permitir el desarrollo de buena parte de las inversiones anunciadas o de al menos un conjunto de proyectos que dará el pistoletazo de salida a ese mercado del hidrógeno renovable y permitirá alcanzar, o al menos ir en la dirección de alcanzar esos ambiciosos objetivos de descarbonización que nos hemos marcado como sociedad. Concluyo agradeciendo de nuevo a NER Club por organizar este espacio de encuentro y a todas y todos ustedes por contribuir desde sus respectivos ámbitos a construir este futuro energético más limpio, seguro y justo en el ámbito al menos del hidrógeno renovable, ¿no? Muchas gracias y que tengan una excelente jornada de discusión. Pues muchas gracias, Isidoro. Santiago, cuando quieras, por favor. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a NER Club por la invitación realizada a IDAE para poder participar en esta jornada. Igualmente felicitar la iniciativa de organizar este encuentro entre proyectos españoles que recientemente han resultado ganadores de la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, financiados a través del Fondo de Innovación, como todos conocemos, o del programa de valles y clústeres de hidrógeno que, como indicaba Isidoro, hemos convocado y gestionado desde el IDAE, ¿no? Continuando con la intervención de Isidoro, me gustaría centrarme en primer lugar en la línea de valles de hidrógeno, que resulta, como sabéis, de forma definitiva el pasado 12 de junio y la cual se financia a través de la inversión número 2 de la componente 31, que procede de la adenda, de la adenda del plan de recuperación derivada del REPowerEU y con los fondos del PRTR. Esta inversión número 2 cuenta con una dotación de 1.600 millones, de los cuales 1.223 millones han sido adjudicados a 7 proyectos beneficiarios de esta convocatoria, sumando un total de casi 2,3 gigavatios de potencia de electrólisis distribuidos a lo largo de 5 comunidades autónomas, 6 de las cuales serán representados en la jornada de hoy, presentados en esta jornada de hoy. Estas subvenciones, entendemos, van a movilizar casi 5.000 millones de euros de inversión total y se prevé que alrededor de unos 9.000 empleos directos y 11.000 empleos indirectos generará a lo largo de los próximos años en la implementación de estas actuaciones. Los 7 proyectos, en su papel de clústeres aglutinadores de actuaciones subvencionables, incluyen 11 instalaciones de electrólisis en diferentes emplazamientos. Sabéis que se podía establecer una instalación mínima de 50 megavatios siempre que el proyecto estuviese por encima de los 100 megavatios de la actuación. Una instalación de almacenamiento de hidrógeno, una planta de producción de combustibles derivados de ESAF y 3 instalaciones de energías renovables dedicadas que van a estar asociadas a eólicas y fotovoltaicas directamente conectadas a los electrolizadores que van a venir apoyados alrededor de 2.000 megavatios de nueva potencia de energías renovables. Los 7 valles se reparten entre Aragón, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Cataluña. El 40% de los proyectos se sitúa en municipios de transición justa
y jugarán un papel importante en la reactivación económica y en el empleo en esas zonas particulares donde se van a instalar los proyectos, ¿no? Además, aunque fuera de las actuaciones subvencionadas, como actividades complementarias, pero que involucran una inversión relevante y una palanca de cambio económico y social importante, se prevén instalar otras 6 instalaciones de producción de combustibles derivados, 5 nuevas plantas de metanol verde, una nueva planta de amoníaco verde, así como otras instalaciones de energías renovables y actuaciones en I+D+I y formación tanto al personal propio como al público en general, o especialidades en universidades y centros de formación profesional. Esto, como decía, explica el papel tractor que tienen estos proyectos sobre el tejido productivo y económico de las zonas de actuación, donde se implantan estos proyectos en el ámbito del hidrógeno renovable. Respecto al análisis más tecnológico y concreto de estos proyectos, mayoritariamente hemos observado que en cuanto a la tecnología alcalina es la mayoritaria, la que han apostado principalmente, con un 66% de la nueva potencia. La contribución a la competitividad y la resiliencia tecnológica, igualmente que está ocurriendo a nivel europeo y hemos ido observando, es muy importante, es muy relevante. Esta resiliencia tecnológica e industrial de la Unión Europea es uno de esos parámetros de puntuación y así se observa que el origen mayoritario por encima del 90% de la potencia prevista será con electrolizadores que provengan de Europa, incluyendo Europa, pues también, por ejemplo, Noruega, ¿no?, como espacio económico asociado. Los criterios de puntuación, este programa de ayudas ha sido autorizado por la propia Comisión Europea en julio del año pasado a través del marco temporal de crisis y transición como consecuencia de la invasión de Ucrania. Y obliga a puntuar con un 70% el parámetro económico que en aquel momento se eligió, que era el ratio de ayuda por megavatio de electrólisis. El 30% restante se ha querido priorizar aquellos proyectos con una mayor madurez, con una mayor viabilidad económica y así como aspectos sociales y medioambientales que jugaban un papel muy relevante a los que contribuye el proyecto en su conjunto, ¿no? Eso eran los 30 puntos sobre los 100 puntos totales, ¿no? Algunas cifras que me gustaría destacar, que son complementarias de esta convocatoria de Valles y que son muy relevantes, pues son el ratio de inversión respecto a ayuda, que está cercano a 5 veces la inversión con respecto a la ayuda. La producción agregada de todos estos 7 proyectos adjudicados nos estaríamos situando en 270.000 toneladas de hidrógeno al año, que bueno, es casi, digamos, más del doble de, a lo mejor, el objetivo de la hoja de ruta planteado inicialmente para el 2030, desplazar hidrógeno gris. Y, por otro lado, la media de la ayuda de ratio solicitada de los expedientes adjudicados pues se sitúa en torno a unos 533.000 euros por megavatio de electrolizador. Como saben, el remanente de no adjudicado de los 1.600 millones de euros inicialmente previstos es el presupuesto disponible que tenemos, cercano a los 377 millones, que es el presupuesto que España se comprometió en noviembre del año pasado para destinar a su participación en el mecanismo de las subastas como servicio. Un mecanismo que vemos que en el nuevo marco temporal financiero de la Unión Europea se va a apostar fuertemente también, pues se van a incentivar este tipo de mecanismos de subastas para descarbonización de la industria en general, pero en particular para el hidrógeno. Ya estamos viendo que ese concepto de Banco Europeo del Hidrógeno con subastas complementadas con presupuestos nacionales, pues es una apuesta interesante y relevante que están haciendo, ¿no?, que se está haciendo. Este mecanismo, como saben, permite a los Estados miembros financiar un presupuesto propio de proyectos ubicados en su territorio que han sido clasificados en el procedimiento competitivo de subastas financiadas por el Fondo de Innovación, pero para los cuales el presupuesto europeo de la subasta no es suficiente para cubrir, digamos, esos proyectos. Con la participación en este esquema, España utilizará este instrumento europeo para otorgar fondos nacionales adicionales, buscando asimismo contribuir a la ejecución del PRTR, teniendo en cuenta la normativa tanto europea como nacional asociada. Mencionar que el Real Decreto que se establece en las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas de estos proyectos, por su participación en el mecanismo de subastas como servicio, fue sometido a información pública a principios de marzo y en el cual también se incorpora la primera convocatoria como una disposición adicional única. Precisamente este Real Decreto fue aprobado ayer por Consejo de Ministros y esperamos que sea publicado en el BOE pues, de forma inminente, ¿no? En lo que respecta a los resultados de la segunda subasta europea del Fondo de Innovación por parte de la Comisión, dotada, como saben, con 1.200 millones, 2 tópicos, uno general, 1.000 millones y 200 millones para los off-takers del ámbito marítimo.
pone en valor, por un lado, el éxito de los proyectos españoles en esta segunda subasta. Las cifras hablan por sí mismas, independientemente de que cubran o no más o menos un gap financiero de cada uno de esos proyectos a nivel individual, en la que pues ha supuesto más de la mitad del total de los proyectos adjudicados y a la espera de la firma de los correspondientes Grand Agreement, con casi 900 megavatios de electrolizador frente a los 2.300 adjudicados. Esto supone, en cuanto a potencia, un 40%, pero en cuanto a expedientes, pues estamos hablando de unos 8 expedientes sobre 12 o 8 sobre 15, si tenemos en cuenta las dos cestas, ¿no? En cualquiera de los casos, supone un 30% de la ayuda total adjudicada, incluyendo la cesta marítima, y consideramos que a nivel nacional pues es otra de esos indicadores de que hay cierta singularidad ibérica, al menos también incluso en torno a las subastas europeas de hidrógeno. Destacar también el amplio volumen de proyectos españoles presentados, 36 propuestas, que suman un total de 3,2 gigavatios aproximadamente, lo que pone de manifiesto, por un lado, el potencial de España, es lo que reiteramos, para el desarrollo de esta tipología de proyectos, y por otro, quizás también una reflexión en torno a la necesidad de mecanismos de apoyo en este sector, que sigue siendo incipiente, pero para que los proyectos sean viables, pues la configuración completa, tanto técnica como financiera, nos ayudaría a hacerlos despegar y despegar con robustez dentro del ámbito del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, ya como conclusión por parte de IDAE y como complemento de lo indicado por Isidoro, indicar que seguimos trabajando en dar soporte para que los proyectos actualmente adjudicados y en ejecución en las distintas líneas de hidrógeno, para que puedan llegar a buen término. Por parte de IDAE, pues intentaremos ayudarlos lo máximo que podamos. Y en el análisis de las nuevas líneas de ayuda, mecanismos de apoyo a toda la cadena de valor del hidrógeno renovable en España, en las que emplear los remanentes actuales de la componente número 9, sería muy interesante, ¿no? Me gustaría mencionar que en ese aspecto la reconfiguración de la propia componente 9 en la publicación y la aprobación por parte de la Comisión en enero de este año, pues incorpora ciertas mejoras y flexibilidades. Una de ellas yo creo que es muy relevante, que es la flexibilidad en cuanto a los plazos de ejecución de los propios proyectos, aparte de reconfigurar los hitos y los objetivos que estaban comprometidos en torno a esa componente. Se parece ya bastante más a la componente número 31 y eso nos da cierta seguridad. Y pues realmente creemos que esa reconfiguración nos permitirá también a lo mejor ir más allá y más allá del 2026 en instrumentos a lo mejor o mecanismos de reinversión de remanentes de esas inversiones, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que aquí estéis presentes, así como a los que estén siguiendo la jornada vía online, y no me cabe duda de que será una jornada de lo más interesante y fructífera y estaremos aquí para observarlo. Muchas gracias. Gracias, Santiago. No sé si tenéis alguna pregunta, si podéis levantar la mano. Aquí, Oliveri, por favor. Hola, buenos días. Soy Oliverio. Gracias, Pablo, Isidoro, Santiago. Muchísimas gracias por la intervención y sobre todo por el trabajo de estos años, ¿verdad? Que ha sido muy intenso. Yo quería preguntaros, una preocupación yo creo que muchos compartimos, es la situación de la demanda, ¿no? Habéis hablado, y yo creo que también es una extraordinaria noticia, ¿no? Que vamos a tener pronto Red 3. Quería pediros, por favor, si nos podéis dar un poquito más de visibilidad. Sé que es complicado, pero algo de plazos. Habéis hablado del transporte, de la industria y, sobre todo, si en ese concepto de cadena de valor, además de obligaciones, pues podemos esperar en los próximos meses programas de ayuda específicamente dirigidos a incentivar la demanda. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Evidentemente es la pregunta que todos querrían hacer respecto a la publicación del borrador de Real Decreto que va a transponer parcialmente la ADER. No puedo decir más que lo que he dicho anteriormente. Esperamos que salga publicado antes de agosto, si es posible. Si todo va bien, es lo más probable. En principio estaría enfocado a transporte, a lo que es la transposición de la parte de transporte de la directiva. ¿De acuerdo? La parte de industria está menos avanzada. Y hasta ahí puedo leer. En cuanto a ayudas enfocadas a demanda, pues es una pregunta también muy lógica.
Pero en este punto, en este momento, pues no tenemos visibilidad de lo que va a venir después. No sé si Santiago me quiere complementar, pero en principio ahora estamos enfocados en terminar esas convocatorias y hacer un seguimiento de los proyectos ganadores, y no hay de momento nada lanzado, y evidentemente se decidirá a más alto nivel y no tengo más información. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí. Da igual. Hola, buenos días. Gracias por la invitación al foro y felicitar al Ministerio del IDAE por la voluntad y la determinación de impulsar el hidrógeno como una herramienta de descarbonización necesaria. Una de las... bueno, soy Pablo Vázquez, el director de operaciones de Alquimia, que nos dedicamos al desarrollo de proyectos de molécula descarbonizada. Uno de los puntos que vemos después de años en el esfuerzo del desarrollo de estos proyectos es la posición de los off-takers respecto al asumir compromisos a largo plazo para lograr un cierre de un project finance que, digamos, no están acostumbrados porque sus compras suelen ser spot, ¿no? Entonces, dentro de este escenario vemos que lo que podría realmente catalizar el proceso de cierre financiero de los proyectos de la península ibérica, que es el mejor sitio, digamos, del mundo para poder hacer hidrógeno, sería lograr tener esas subastas con una garantía soberana, digamos, del tener al menos 10 años de off-take agreement. Entonces, hablaba Santiago sobre que están trabajando en este escenario. Nos gustaría que elaboraseis un poco más al respecto. Muchas gracias. Bueno, lo que me estaba refiriendo antes con el trabajo, digamos, de pensar a lo mejor en instrumentos, bueno, la apuesta europea es el Banco Europeo del Hidrógeno. Entendemos que una invitación por parte de las autoridades de la Comisión, de las direcciones clima y etcétera, pues es a involucrar a los Estados miembros con presupuestos para complementar esa demanda insatisfecha de proyectos integrales, proyectos que consideran la parte de producción en la parte de demanda, también con la idea de crear un mercado europeo, que las mismas condiciones apliquen a un proyecto en un territorio de un Estado miembro versus otro determinado. Y nosotros el esfuerzo que intentamos hacer es que coordinarnos con la propia Comisión en el mismo sentido de tratar de estructurar y racionalizar los proyectos que puedan presentarse a esas convocatorias y apoyarlos a nivel nacional con presupuestos en la medida en la que estén disponibles. Esos presupuestos ya hemos visto que el Real Decreto, precisamente el que se aprobó ayer, va en esa línea, porque establece, por un lado, una base de unos instrumentos legales para sacar convocatorias, no solamente este año, que la primera está, digamos, ya cerrada, ya tenemos una lista de proyectos que nos ha pasado la Comisión respecto a los que quedarían satisfechos con el presupuesto de los 377 millones, pero de cara a futuras, pues tendríamos que trabajar, bueno, pues con el presupuesto remanente que podamos disponer. Si a futuro se amplía ese presupuesto, pues podríamos seguir trabajando, digamos, sobre esa línea, ¿no? Lo vemos con buenos ojos, la respuesta por parte del sector es muy positiva, con lo cual tampoco desde la Administración creo que debamos desviar un poco el tiro en ese sentido, ¿no? ¿Cómo mejorarlo? Pues entiendo que la involucración de los off-takers en esos mismos proyectos pues es un aspecto clave. Por ejemplo, en Japón tienen un presupuesto bastante amplio, creo que es del orden de 20.000 millones, y exigen que los beneficiarios que van a participar en esos contratos por diferencias involucren al off-taker. Es decir, que igual que a nivel administrativo tiene una relevancia la entidad que es el solicitante, que es el operador de la planta de producción de hidrógeno, el propio off-taker está metido dentro de ese consorcio, no como estamos haciendo, por ejemplo, ahora, que estamos pidiendo compromisos precontractuales, memorandos de entendimiento, cartas de apoyo, etcétera, nosotros y la propia Unión Europea. O sea, no es nada contractual dicho así de forma rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden ser potenciales mejoras involucrar más al off-taker dentro del proyecto integral. Pero veo que el concepto global a nivel europeo y a nivel nacional de dotarlo con instrumentos específicos y presupuestos para poder apoyarlo, pues yo creo que va a ser un poco la dinámica de los próximos años en ese sentido, ¿no? Gracias, Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias. Íñigo Benjumea, de Bembros. Mi pregunta va en relación al tema de la subasta como servicio. ¿Cuándo se espera que se ejecute el proceso, o que estén definidas ya por completo las bases y se lleve a cabo el proceso? Y si se espera que España se adhiera a las sucesivas después de la siguiente subasta del Banco Europeo de Hidrógeno. Gracias.
Bueno, sí. Esa es un poco la idea y es lo que mencionaba hace un momento. El Real Decreto que regula esas subastas, o sea, esa participación por parte de España en el mecanismo de subastas como servicio, está aprobado, o sea, se va a aprobar por Real Decreto lo que son las subastas, ayudas directas, y la primera convocatoria forma parte como una cláusula dentro de ese propio Real Decreto. Ayer fue aprobado en Consejo de Ministros y esperamos que se publique en breve. Entonces, digamos, esa es la respuesta en ese sentido. Y, bueno, pues subastas convocatorias esperamos que por lo menos haya algunas más, en la medida en la que haya disponibilidad presupuestaria e interés por parte de las empresas españolas también, claro. Gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, muchas gracias, Vera Hernández. Quería preguntar si han podido revisar las propuestas de la red en Francia y en Alemania y el evaluar esa propuesta de tener objetivos más allá del 2030, cosa que es fundamental, y si esto es algo que se tiene contemplado o tendremos que esperar a la publicación del documento antes de verano. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría poder dar detalles, pero evidentemente no los puedo dar. Sí que, claro que nos llegan las propuestas de Francia y Alemania, evidentemente son analizadas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que llevamos trabajando varios meses ya en lo que es el mecanismo que vamos a proponer en España, entonces, bueno, pues tampoco creo que haya grandes cambios en función de si un Estado miembro decide apoyar a más largo plazo o a más corto plazo. Somos conscientes de que el sector pide la mayor certidumbre y seguridad jurídica a mayor largo plazo, es una cuestión que tenemos en cuenta, pero bueno, en este punto tampoco puedo detallar qué es lo que va a decir el Real Decreto, ¿no? Pero bueno, entiendo la pregunta y me lo apunto, me lo dejo apuntado. Gracias. Gracias, Isidoro. No sé si hay alguna pregunta más. Yo, una pregunta para Isidoro, y es que has comentado que el borrador a trámite de audiencia va a salir de la red 3 antes de verano, y te quería preguntar sobre la directiva de normas comunes para los mercados interiores de gas renovable, gas natural e hidrógeno, si tenéis alguna fecha estimada de publicación. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, matizar, antes de verano estamos ya en verano, ¿no? Digamos que en las próximas semanas esperemos que pueda estar publicado. En cuanto a la otra directiva, tiene un plazo de transposición más alargado, hasta agosto de 2026. Digamos que hemos dado prioridad a la directiva de renovables. En la otra estamos trabajando, evidentemente, pero todavía no tenemos ni siquiera una fecha prevista de publicar un borrador. Se realizó una consulta pública previa para recoger ideas en octubre del año pasado y estamos trabajando ya en borradores y en adaptar. Es un tema complicado también a nivel regulatorio porque va a requerir además, en este caso, modificar la ley de hidrocarburos o incluso plantear una nueva ley que la derogue y que amplíe su alcance, ¿no? Para el hidrógeno sobre todo, con lo cual es un trabajo de redacción y regulatorio muy complejo y quizás de lo más relevante que vamos a hacer en nuestra subdirección en los últimos 20 años, ¿no? Quizás. Así que bueno, estamos poniendo nuestros máximos esfuerzos y ojalá el año que viene pues pueda haber un borrador y continuar la tramitación de esa modificación, que además requerirá una modificación legal, tendrá que ir al Congreso, con lo cual va a ser más largo, un camino más largo y más difícil que el de la transposición de la Directiva de Renovables, que al final es un Real Decreto que aprueba el Consejo de Ministros. Muy bien, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, yo os pido un aplauso para Isidoro y Santiago. Y